Amados, bendiciones, qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de oración escritural, dando inicio a esta semana que será una semana de grandes bendiciones, abundantes bendiciones que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia, para cada familia en particular. Hemos iniciado una campaña de oración desde el miércoles pasado y hoy será nuestro sexto día y hemos estado orando por las familias, por los vecinos, por los amigos, por todos los que hemos incluido en un árbol que hemos llamado el árbol de la vida, el árbol de los propósitos. Y hemos estado orando. Queremos que usted se sume para que pueda ser parte de esta bendición que está ahí. Entonces, bienvenidos. Por favor, abran sus Biblias en el primer libro de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer los 8 versículos que contienen este capítulo y vamos a poder observar algo bien extraordinario. Son dos historias que hay acá dentro de dentro del mismo capítulo. Dice el versículo 1 y en el título dice: David captura a Rabá. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabat, mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabat y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabat, y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. El segundo título dice: Los hombres de David matan a los gigantes. Después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai, Husatita, mató a Sipaí, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elahán, hijo de Jair, mató a Lamí, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como de un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Esta palabra que se acaba de leer, que tiene dos historias, ambas relacionadas con David. Vemos nosotros cómo Dios está haciendo un recuento y le permite a los escritores bíblicos hacer un recuento, porque eso son las crónicas. Una crónica es hablar algo de lo que ya pasó, pero tratar de minimizarlos, como un resumen, una abreviatura. Y hay detalles que no se cuentan, que se obvian, ¿sí? Hay detalles que no, Dios no permite que se traigan a colación. Y eso es muy importante, poderlo comprender, porque dice el versículo 1, aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen salir los reyes a la guerra. Y en ese suceso fue cuando David se quedó en el palacio, porque ahí dice que mientras ellos estaban en la guerra, David se quedó en Jerusalén. O sea, David no fue a conquistar territorios. David no fue a enfrentar, a ser el líder de su ejército, sino que él se quedó en palacio.
Y ahí fue donde él cometió el pecado de haber tomado a la mujer de Urías, que era uno de sus valientes, uno de sus soldados más feroces, más fuertes. Y este David, al quedarse ahí, aprovechó esa oportunidad, o más bien el ocio en el cual estaba cayendo David, fue el que lo llevó a caer en ese mal, a tomar a la esposa de uno de sus mejores guerreros, de sus mejores soldados. Vemos nosotros como muchas veces cuando no hay un valor, cuando no hay un principio, cuando no hay una espiritualidad elevada, las personas se pueden llegar a fallar unas con otras. Y es lo que menos Dios quiere, que nosotros bajemos nuestro nivel espiritual y terminemos codiciando los bienes de alguien que es tan cercano a uno. Entonces, mantener siempre esa norma como algo que se lo impone uno mismo. Decir, nunca voy a aprovecharme de las personas, ni de las que están cerca de uno, ni de las que están lejos de uno, ni de las que le ayudan a uno, ni de las que nunca lo hacen. Acordémonos que es uno de los mandamientos que Dios estableció para el mundo. No codiciar los bienes ajenos, ni el criado, ni la esposa o el esposo, ni los bienes de las personas que nos rodean. Y aquí vemos que Dios, aunque permite el relato bíblico, no se describe ese acontecimiento. Y eso nos ayuda mucho, porque Dios nos está dando a entender que cuando Él perdona un pecado, lo perdona para siempre. Lo único que se cuenta aquí es que Joab, que era uno de los soldados, de los generales principales del rey David, fue el que sacó a los ejércitos para que fueran a conquistar territorio, aunque era un deber del rey. Mas, sin embargo, Joab, su general, nunca le reprochó eso a su rey, sino que él fue a conquistar las tierras que a la vez iban a ser para el rey David. Dice el versículo número 2. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabat y la halló de peso de un talento de oro y había en ella piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Aquí hay algo muy particular y es que aunque nosotros hayamos fallado, le hayamos fallado al Señor, que nosotros podamos darnos cuenta cómo la misericordia de Dios, que es grande, la misericordia de Dios, que es extraordinaria, cómo nos deja ver su grande amor, su bondad, su justicia. Cómo podernos dar cuenta nosotros que el Señor es el que está haciendo una obra en nuestras vidas. ¿Y de qué manera lo está haciendo? ¿De qué manera el Señor está obrando? ¿Sí? Obrando cosas grandes, cosas extraordinarias, cosas sublimes, ¿sí? Para que nosotros podamos ver que Dios, cuando determina, ¿sí? Cuando Él determina bendecir a una persona y cuando Él la perdona, le da nuevas oportunidades. ¿En dónde radica la oportunidad en este pasaje bíblico? En la forma como David recibe una corona de un rey conquistado. Aunque él no peleó esa batalla, aunque él cometió un pecado por quedarse en el ocio, mas sin embargo el profeta Natán amonestó a David y David reconoció su falta. Eso fue lo que lo hizo merecedor a esa conquista que aunque él no la obtuvo, sí la obtuvieron sus soldados, la gente que estaba a su mando. Entonces,
Vemos cómo Dios restituye rápido a una persona, cómo Dios vuelve y la reincorpora en su caminar, en su vida. ¿Mm? Y esto es hermoso. Yo creo que esto nos está diciendo algo a todos nosotros, porque hay personas que se sienten culpables por todo. Se sienten culpables porque creen que Dios no les ha perdonado su pecado. Creen que Dios no les ha cubierto sus faltas. Entonces hay personas que toda la vida se quedan pidiéndole perdón a Dios por el mismo pecado. Entonces observemos aquí que David o a David le ponen la corona de ese rey conquistado, dando a entender él fue el que ganó esa batalla. No se la pusieron a Joab, que era el rey, el general. Se la pusieron a David, que era el rey. Y él aceptó. Y no solo tomó la corona, sino que tomó botín. O sea, él se apropió de todas las pertenencias de este lugar. Y dice que adicional a esto, dice el versículo 3, sacó también al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Entonces vemos que él aprovechó y tomó rehenes y se los llevó a trabajar y los tomó para que ayudaran en la labor. Entonces vemos nosotros a un Dios obrando, a un Dios haciendo misericordia, y todo el que se arrepiente no tiene necesidad de seguirse arrepintiendo cada vez por los mismos pecados. No, aprendamos de esto, mis amados, que a David inmediatamente se le permitió volver nuevamente a sus quehaceres y él fue al frente de batalla. O sea, esos pecados que a veces cometemos es por el ocio, es porque le dedicamos mucho pensamiento a esa idea, hasta que termina fraguándose, hasta que termina cediendo ante la tentación. Por eso lo mejor siempre, mis amados, es estar ocupados en algo productivo. No ocuparnos por ocuparnos, sino que se vea el producido de lo que estamos haciendo, que se vean los frutos, que si usted está dedicado a la oración, que se vea el fruto, que si usted está dedicado a un hogar, que se vea el fruto, que si usted está dedicado a un trabajo, que se vea el fruto. Es lo que Dios siempre ha querido sacar de nosotros, los frutos. El mismo Señor Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Entonces, que no le demos lugar al ocio. Una cosa es descansar el cuerpo, una cosa es descansar de un trabajo, de una faena, y otra cosa es permitirle al ocio tomar ventaja. Alguien dijo que el ocio es como la madre de todos los vicios, como la mamá, es la que manda. Ahí es donde se conciben los malos pensamientos, ahí es donde se planean las malas ideas, en el ocio. Y tenemos a muchas personas hoy lamentándose esa situación, porque ya no pueden revertir muchas de sus acciones. Así le pasó a David, aunque aquí no se cuenta de ese pecado por haberse quedado y no ir a la batalla, entonces no quiere decir que no pasó. No, sí pasó. Solo que Dios es bueno y borra en su totalidad toda nuestra vida anterior. Vamos a pasar a la segunda historia que comienza desde el verso 4 y dice así: después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. Acordémonos que si hubo dos pueblos con los cuales el pueblo de Israel nunca hicieron alianza, fueron con los filisteos y con los amonitas. Con ellos nunca hicieron alianzas, nunca. Se ven ciertos trueques, se ven ciertos intercambios, pero ellos nunca firmaron un pacto de respeto mutuo. Ellos nunca
se hicieron tratados de paz. No, ellos siempre fueron enemigos constantes. Los filisteos, con su fuerza, con su astucia, y los amonitas con la promiscuidad. La promiscuidad es un enemigo terrible de un joven, de un hombre que no tiene una estabilidad emocional, sexual, de una mujer que de igual manera no tiene esa estabilidad. O sea, los amonitas y aún los moabitas, ellos prácticamente fueron los que quedaron de Sodoma y de Gomorra, de esas costumbres paganas. Entonces, aquí estamos viendo que esos dos enemigos tenían que ser vencidos. Pero es que hay una situación. Estos enemigos, aunque sean vencidos, nunca son derrotados. Son vencidos para poder tomar botín de ellos. Son vencidos, pero ellos se volverán a levantar. Por eso el pueblo de Israel hasta el día de hoy prácticamente ha tenido guerra constante con estos dos pueblos. Los filisteos, provenientes allá de los gigantes, acordémonos que Goliat era un filisteo, y los amonitas, que es producto del incesto de Lot y una de sus hijas. Pero mire lo que sigue diciendo, y Sibecaí, Usatita, mató a Sipaí, de los descendientes de los gigantes, y ellos fueron humillados. Esa es la constante, mis amados. Estar avergonzando las circunstancias, estar avergonzando con resultados a los que no creen, para que se cumpla la palabra que Dios a través del apóstol Pablo nos hizo llegar cuando dijo que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios del mundo para avergonzar a los sabios, a los entendidos, a los que creen que vivir sin Dios es mejor. Entonces, aquí estamos viendo que se derriba a uno de los muchos gigantes que quedaron después de que David mata al gigante Goliat. Cuando David iba llegando donde estaban esos dos ejércitos enfrentados, el pueblo de Israel y los filisteos, y se queda observando cómo Goliat desafiaba al pueblo de Israel y lo avergonzaba. Dice que durante 40 días lo mantuvo avergonzado. Y es cuando David entra en acción. Y cuando David mata al gigante, dice la palabra que muchos de los filisteos huyeron. La gran mayoría, a muchos más, mataron. Pero la mayoría de ellos huyeron. En pocas palabras, cuando Jesús llegó a ese lugar, él no solo vio a un gigante, él vio muchos gigantes, más gigantes. Y aquí, un tiempo después, estamos viendo cómo sus descendientes, sus soldados, los que se unieron a él después de esa batalla, de que él conquistó, después de que la gente le decía de David, aunque Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Y entonces, cuando David es perseguido por Saúl, muchos de los soldados de Saúl se pasaron al ejército de David. Muchos. Acordémonos que cuando David estaba en la cueva de Adulán, huyendo de Saúl, se le unieron 400 hombres, entre ellos muchos de los que fueron soldados del ejército de Saúl. O sea, comenzó una división interna. ¿Por qué? Porque Saúl quería el mal de David, mientras que David quería el bien de Saúl y del pueblo de Israel. Porque Dios ya había escogido colocar a David en lugar de Saúl. Por esa razón, estamos viendo aquí, años después, cómo sus soldados le aprenden a David.
Como aún sus sobrinos, porque aquí vamos a ver que aquí hay sobrinos de David enfrentando gigantes. Nada mejor, mis amados, que levantar una generación mata gigantes. No sé si pueda decirlo ahí donde usted se encuentra. Si yo mato gigantes, mis hijos matarán gigantes. Vuelva y dígalo, por favor. Si yo mato gigantes en el nombre del Señor, mis hijos harán lo mismo. Para que ellos no repitan historias, para que a ellos no les pase lo mismo, enseñarles desde temprana edad a matar y a vencer a sus propios gigantes. Dice que Sibecaí mató a Sipaí de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Por eso, mi amado, cuando usted prospera, humilla la pobreza. Cuando usted prospera, humilla a las personas que nunca lo quisieron ver prosperado. Cuando usted logra tener una familia hermosa como la que siempre quiso, entonces humilla a todos aquellos que jamás creyeron que usted iba a tener una familia así. En el versículo 5 dice, volvió a levantarse guerra contra los filisteos y el Anán, hijo de Jair, mató a Lamí, hermano de Goliat Geteo. Qué tremendo. Se levanta otro muchacho y mata nada más y nada menos que al hermano de Goliat. Y dice que el asta de ese hombre era como el rodillo de telar, igual que su hermano Goliat. Igual, o sea, era semejante, era gigantes. Se dice que Goliat medía 3 metros con 14 centímetros. Pudo haber medido más, pero no menos. Menos no. Ellos eran muy altos, gigantes. Entonces, nosotros vemos cómo aquí la guerra continúa, pero no es el mismo. No es Sibecaí. Aquí ya es el Anán. Aquí ya es otro guerrero que entra en acción y mata nada más y nada menos que a un hermano. O sea, una conquista muy similar a la que tuvo David matando a Goliat. Y esto no va a parar. Por favor, no piense que esto va a parar. Se levantarán gigantes. Cada día, por ejemplo, hoy en día un gigante que está haciendo mucho daño en los hogares. Las redes sociales. Las redes sociales. Llámelo Facebook, llámelo Twitter, llámelo Instagram, llámelo WhatsApp, lo que quiera. Pero es un gigante que se ha metido a los hogares y muchas personas se han confabulado con él. Muchos padres están chateando, están mirando las redes sociales y sus hijos en alto peligro. Cada quien está en su mundo. Cada quien creó su propia cuenta de Facebook. Cada quien habla con sus amigos invisibles. Cada quien está en su asunto. ¿Por qué? Porque es un gigante que se dejó entrar. Los gigantes de la rebeldía. Los gigantes de la tacañería. O a la inversa. Hay personas que despilfarran lo que llega. Unos porque retienen mucho y otros porque son muy dados a las compras, ¿sí? Se obsesionan con las compras. En fin, hay muchos gigantes. Y vemos aquí a dos jóvenes que estuvieron con David, eran del ejército de David. Es que aquí lo que hay que resaltar es que pertenecían a un hombre mata gigantes.
En el versículo 6 dice, y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en los pies y 6 dedos en las manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, un sobrino de David. Fue el que terminó matando a este gigante. Y si la Biblia dice que era de elevada estatura, es porque tenía que ser bastante grande ese hombre para que tuviera 6 dedos en cada mano. Y la Biblia lo describiera así, con esos detalles, 24 en total. Pero se levanta un joven llamado Jonatán, sobrino de David. Mire quiénes hacían parte de este gran ejército. Es que David entrenó a matagigantes. David entrenó un ejército extraordinario. Como usted hoy puede ser entrenado si se hace al lado de personas que matan gigantes. Pero si se hace usted al lado de personas que le huyen a los gigantes, entonces nunca va a poder levantar una descendencia que verdaderamente transforme, que cambie las circunstancias. No es estarle matando a los gigantes a las personas, es enseñarles a que ellos también pueden matar a los gigantes. Yo creo que este último hombre, porque la Biblia lo describe, yo creo que era más grande y más gigante que Goliat. Pero un sobrino de David fue el que le acertó y lo derribó. O sea, eso se volvió algo extraordinario. Todo el que andaba al lado de David terminaba matando gigantes. Por eso dice el versículo número 8. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Se incluyen a sus siervos. O sea, David comenzó dando el ejemplo, que es lo que hoy le invito a usted a que dé el ejemplo. Estamos siguiendo a la iglesia a orar para matar gigantes que quieren dañar la familia. Y usted no se puede quedar en su casa. En la casa, allá no se matan los gigantes. Es en el terreno. Es en el terreno. Mucha gente quiere y reprender muchas cosas, pero ahí en casita, ahí muy resguardaditos, ahí no va a pasar mayor cosa. No quiere decir que no pase nada. Pasarán cosas, pero no tan grandes como cuando uno enfrenta las situaciones. Alguien dijo, un carro último modelo en un parqueadero no se expone a nada, nadie lo ve. Así puede que lo fino hay que sacarlo. David, si se hubiera quedado allá cuidando a las ovejas, nunca hubiera matado a un Goliat. Mató osos y mató leones, pero nunca lo promocionaron. Nunca lo hicieron el gigante, el grande que terminó siendo. Por eso es necesario salir de la zona de confort, del facilismo, ingresar, ir y decir, voy a ir a orar por mi familia. Voy a ir a orar por mi casa. Les voy a demostrar a ellos con amor lo mucho que valen para mí. Voy a vencer ese gigante de la pobreza. Voy a vencer ese gigante de la rebeldía. Voy a vencer ese gigante de la promiscuidad. Voy a vencer ese gigante que me amenaza todos los días y no me deja avanzar. Voy a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso los necesitamos. Necesitamos que se sumen. Y algo que nos está impresionando es personas nuevas
Personas nuevas que están llegando a la iglesia y dicen, ay, yo quiero que oren por mi familia. Y les enseñamos a orar y ellos empiezan a orar con nosotros. Y es sorprendente que hay personas que llevan mucho tiempo en el evangelio, pero ya no consideran que ellos ya no necesitan orar. Ay, Dios mío. Ellos consideran que ya no necesitan levantar muros de protección porque se acostumbraron, fue a ser buenas personas, pero no cristianos. Aló. Uno no se va a salvar por ser buena persona. Buenas personas hay por todos lados, pero cristianos genuinos que estén dispuestos a batallar por sus hogares, por su familia, es lo que está en vía de extinción. Porque se crea un confort y usted nunca puede bajar la guardia de orar por sus hijos. No se confíe. No se confíe. Tal vez sus hijos hoy son pequeños, pero mañana serán adolescentes. Mañana serán adultos. Y quizá hoy no le sacan lágrimas, quizá hoy le dan solo alegrías, pero esos niños van a crecer. Y la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del joven. La necedad está ligada. O sea que tarde o temprano aflora. Pero yo sé que hay muchos padres que dicen, no, a mí no me va a pasar eso. Mi hijo es muy juicioso. Mi hijo es lo súper, lo mejor. Sí, amén. Para nosotros, para todo mundo, los hijos son lo mejor. Pero preguntémosle a esas personas que hoy van a estar al frente de una cárcel esperando un turno para visitar a su hijo. Preguntémosle a esos padres que tienen a sus hijos en una casa de rehabilitación por motivo de drogas. Preguntémosles a ellos cómo se vive, cómo es esa amarga experiencia. Ellos no duermen, ellos no tienen paz, sabiendo que sus hijos algo les puede pasar, aunque estén dentro de una cárcel, aunque estén en una casa de rehabilitación y muchos en una clínica de reposo. Amado, ¿por qué no ser personas adelantadas? Eso hizo David cuando iba a vencer a Goliat. Él corrió a la línea de batalla, él se apresuró. La invitación está abierta. Anímese, anímese. No le sea muy fiel a su empresa, no le sea muy fiel a su estudio, no le sea muy fiel a tantas cosas que nunca van a hacer nada por usted. Séale fiel a Dios. Séale fiel a Dios. Valore su casa, valore su familia, valore la vida espiritual, valore esta salvación tan grande que Dios nos dio. No se conforme solamente con prender el celular o el iPad o el computador. No sé por qué medio usted esté recibiendo esta palabra hoy. No se conforme, no piense y diga el resto del día, ah, ya escuché al pastor, ya me dio una palabra, estoy bien. No, no, no. Esto no es todo, esto es una píldora. Esto es como un pasabocas de un gran alimento que Dios nos quiere dar. Anímese, haga el esfuerzo, que hoy su familia le diga, ¿y eso para dónde va? Diga, voy para la iglesia, voy a orar. Y mañana, ¿y para dónde va? Voy para la iglesia, voy a orar. ¿Y eso por qué ora tanto? Es que los amo. La mejor manera de uno demostrarle amor a la familia es orando por ellos, no es dándoles todas las cosas. No equivoque el amor, por favor. No equivoque el amor. El verdadero amor es Cristo Jesús en el corazón. No equivoque el amor. No equivoque el amor, se lo repito. El amor es Dios. Dios es amor. Él es el verdadero amor.
¿Qué clase de amor le estamos brindando a los hijos? ¿Qué clase de amor le estamos brindando a la esposa? ¿A todo momento estar con ellos? ¿Mm? ¿Y dónde queda Dios? ¿Dónde queda esa espiritualidad? ¿Dónde quedan esa vida, esas conductas espirituales? Por favor, cierre sus ojos ahí donde se encuentra. Cierre sus ojos. Y hoy dígale a Dios, Señor, creo que tú me estás invitando a incrementar mi amor por mi familia, a incrementar mi amor por mi casa, a incrementar mi amor por lo que me has dado. Dígale al Dios de los cielos, Señor, voy a avanzar, voy a avanzar, voy a hacer cosas que nunca había hecho, porque quiero tener y ver cosas que nunca había visto. Esto se trata de una salvación tan grande, de cuidar esa salvación tan extraordinaria, que no se puede perder, sí. La evidencia es Judas. Judas estuvo al lado de él. Judas fue mencionado, fue nombrado, fue escogido, fue posicionado, pero no valoró eso. Él se confió. Y un día entró Satanás a su corazón y empezó a ver a Jesús de otra manera. De otra manera. No permitas que el exceso de confianza, no permitas que el ocio, no permitas que la justificación, no permitas que las excusas te hagan ver a Jesús como que ya no es importante, como que ahora es un recurso económico. Ahora yo busco a Dios por dinero. Ahora yo busco a Dios para que me dé cosas. Ahora Él no necesita mi adoración. Ya le di mucha adoración en el transcurso de la vida. Amado, nunca será suficiente. Nunca será suficiente. En Dios siempre hay más. De Dios siempre hay más. Vamos, adórenlo. Adórelo por un instante. Dígale, Señor, está en la antesala a lo que sucederá en el transcurso de este día. Así como David enseñó a su generación, a la gente que estuvo cerca a matar gigantes, al lado de Saúl no lo hubieran hecho. Al lado de Saúl no se aprende. Al lado de Saúl no, porque Saúl es tipo de persona que se amedranta, que retrocede, que se avergüenza, que busca excusas. Pero los que están al lado de un David jamás retroceden. Al contrario, matarán sus propios gigantes. Que David los hubiera matado no hubiera sido algo tan extraordinario. Pero que lo hubieran matado sus siervos, que lo hubieran matado sus sobrinos, esto sí dice mucho de David, porque él clonó sus virtudes en ellos, porque él les dio ejemplo y les demostró que sí se podían matar gigantes. En la sala de la casa no se matan gigantes. Al frente del televisor no se matan gigantes. Con un celular en la mano chateando o mirando redes sociales, ahí no se matan gigantes. Es poner una acción mayor. Vamos por las familias. Que si ya llegó su familia, su núcleo familiar a los pies de Cristo, vamos por los padres. Que si ya llegaron los padres a los pies de Cristo, vamos todos juntos por los hermanos. A que llegaron mis hermanos a los pies de Cristo, vamos por los hogares de ellos. Y así sucesivamente, siempre vamos a tener un motivo y una motivación para estar delante del Señor orando. Quiero que digan algo conmigo, por favor. Ahí en sus palabras, en esa reverencia en que están. Dígale, Señor, ellos me necesitan delante de ti. Debe haber alguien que le interceda por ellos. Debe haber alguien que clame por ellos. Dígale, Señor, voy a aprovechar estos 6 días que quedan de oración por las familias. Es una intención. Es una intención, es un reto que nos hemos propuesto
para romper la rutina, para romper esas costumbres que creamos, que pareciera que no se pudiera hacer algo diferente. Porque creamos hábitos, que son hábitos que se nos vuelven una costumbre, y a veces en las costumbres no pasa nada, no pasa nada. Un día lunes como hoy, ir a orar a la casa del Señor. Un día martes, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si cualquier día puede pasar algo extraordinario de parte de Dios con nosotros. Por eso levántese hoy, levántese. Sálgase de ese programa en que lo metieron. Sálgase de ese programa en que lo metieron. Programa a veces de ocupación, de entretenimiento. Pero venga, edifique su casa, edifique a su familia. Todo esto tiene un objetivo. Primero, asegurar salvación por la eternidad. Y segundo, que usted pase mejores momentos con su casa, con su familia. Porque cuando ellos son cristianos, los problemas son diferentes. Los problemas son diferentes. No son iguales a los que tienen una familia que no conocen de Cristo, que no están en Cristo Jesús. Por eso, anímese. Anímese, diga, voy a empezar a hacer lo que nunca había hecho. Voy a empezar a hacerlo. Piensen lo que quieran de mí. Dígale a la familia, piensen lo que quiera de mí, pero los voy a ver a todos sirviéndole al Dios. Los voy a ver a todos haciendo lo que yo voy a empezar a hacer. Señor, gracias. Amado Dios, gracias por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, por los milagros que estás haciendo en esta casa, Dios. Gracias por las familias que se han restaurado. Gracias, Señor, por la sanidad de Claudia Ramírez, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te lo agradecemos inmensamente, Señor, que hayas tenido misericordia de ella, de su esposo Luis, de sus hijas, Señor. Gracias por esta salud, Dios. Gracias porque fuiste tú quien pusiste tu mano, Señor, y la sanaste. Y se está ahora recuperando, Señor. Y la veremos con nosotros, Padre, ahí, Dios. Fiel, firme, estable, Señor. Gracias por traer al hermano de Miguel Garzón con bien, Padre, a pesar de esos percances en esas zonas rojas, Dios, por donde él estuvo, Padre Santo, pero gracias porque tú lo hiciste invisible a los ojos del mal. Señor, gracias. Gracias por las bendiciones económicas que le has dado a tu pueblo. Gracias por esa casa que le diste a Betty Quintero, Señor, porque ahora hay gozo, hay alegría, Señor. Son los planes tuyos y te lo agradecemos. Gracias, Dios, por ese ascenso, por ese trabajo de Jennifer Ariza, Padre. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Si eres tú el que promociona, eres tú el que levanta, eres tú el que dignificas a tu pueblo, Dios amado. Gracias, Señor, por Mónica Niño, por su liderazgo, Señor. Gracias por el trabajo que está haciendo en la vida de este hombre Ciro, de su casa, Señor, porque es toda una familia la que está detrás de este varón, Dios. Bendícele poderosamente. Gracias por Sonia Niño, Señor del cielo, porque eres tú el que la llevas de más a más, Señor del cielo. Tú no dejarás que ella regrese, que ella vuelva hacia atrás, porque la llamaste a avanzar, a crecer, a mejorar, Dios. Gracias, Dios mío, por Lady Camargo, por su hermana Catalina, Señor, por su hermano Edgar, por su padre, Dios, porque fuiste tú el que lo sanaste, el que lo liberaste, Señor, de caer y de quedar ahí postrado, Dios del cielo, en una cama, Padre. Gracias porque eres tú el que levantas, eres tú el que restauras, eres tú el que bendices, eres tú el que vas delante de nosotros como poderoso gigante. Vamos, levante sus manos, por favor, si se le facilita hacerlo, ahí donde usted está.
Hoy usted le va a decir, Señor, declaro que este día será totalmente extraordinario, será un día diferente, será un día lleno de tu gloria, lleno de tu poder, Señor. Este día, Padre, marcará el inicio de grandes retos para mí. He determinado, como dijo Josué, lo digo yo, que yo y mi casa te serviremos, Señor. Mis hijos están incluidos en el propósito tuyo y ellos te van a servir. Dígale al Dios de la gloria, amado. Dígale, Señor, mi esposa te va a servir, mi esposo te va a servir. Dígalo, amada mujer, mis hijos, nuestros hijos te van a servir, Señor. Todos, Padre de la gloria, apartados de los vicios, apartados de la escasez, apartados de la miseria. Somos una familia de reino, somos una familia de bendición, somos una familia que trascendemos, Señor. Somos una familia que rompemos estructuras, que rompemos moldes y que vamos por más en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos, dígalo, confiéselo. Dale, Señor, te amo. Y cada día quiero amarte más. Y te doy gracias, Señor, porque así como David entrenó a su gente para matar gigantes, hoy nosotros estamos en una casa apostólica y profética, Señor, y hemos recibido una facultad mayor y le ordenamos a las circunstancias que se transforme y llevamos atmósferas de reino y la establecemos donde quiera que vamos. En el nombre de Jesús. Dígale, Dios, hoy marcaré la diferencia donde quiera que vaya. Marcaré la diferencia porque tú estás conmigo y porque me has enseñado que vivir en ti, Señor, esto no es para cobardes. Esto no es para gente que se amedranta. Esto no es para gente que se la pasa detrás de los muebles, escondiéndose. Dígale, no, Señor, voy a ser visible, voy a salir a la luz y voy a ver grandes y maravillosas cosas, cada uno en particular. Dígale, Señor, el ambiente en mi casa se va a transformar. Donde habían vicios se dejará el alcohol, se dejarán las drogas, se dejará tantas cosas que a veces no saben cómo luchar contra ellas. En el nombre de Jesús, bendigo sus vidas abundante y ricamente. Mi Sandrita Casallas, tenga la bondad, activa su micrófono, nos saluda y bueno, nos dice cómo llegó esta palabra y bueno, lo que está pasando en la iglesia con la oración por las familias. Sandrita, bien pueda. Buenos días, mi pastor, buenos días, Iglesia del Señor, Dios les bendiga. Bueno, pues saber que nosotros debemos tener muy claro que estamos en una guerra espiritual, o sea, nosotros no podemos creer que con oraciones simples vamos a ganar lo que por años el enemigo de pronto ha manipulado a su manera. Todo es en oración, en guerra, en levantarnos, en ser valientes. Qué bonito cuando uno ve ahí en la palabra que David formó un ejército y formó un pueblo valiente, un pueblo que peleaba y que sabía y que identificaba a sus enemigos y no se escondía como lo hizo el ejército en el principio, sino que iban en contra. Y a veces uno dice, no, yo me quedo quietico y no hago nada para que no me pase nada, pero es que no, en todo caso nos va a pasar. Y mi pastor predicaba en estos días, ayer, decía que así nosotros no queramos, pero siempre va a haber algo ahí que bueno, en otras palabras lo dijo, pero siempre vamos a estar ahí en el frente de batalla. Y yo creo que tenemos que ponernos el uniforme. El uniforme espiritual. Yo creo que nosotros tenemos que levantarnos valientemente. Si amamos a nuestra familia o al amigo, al vecino por el cual estamos orando, debemos ser responsables con eso. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos lo arrebatan son los violentos, ni siquiera dice que los valientes, porque puede haber mucho valiente por ahí, envalentonado, dicen por ahí. Pero una cosa es eso y otra cosa es ser de verdad violento.
Y en el reino de los cielos tenemos que ejercer violencia, y no violencia física, sino violencia espiritual. Y donde nosotros aprendemos y nos enlistamos en esas filas, pues en estos tiempos de oración. No en el culto, porque en el culto nos nutrimos, nos llenamos, pero aquí aprendemos. O sea, esta es una escuela de aprendizaje. Y lo que su merced dice, nosotros no tenemos que estar esperando que los demás hagan por nosotros lo que... Sandrita, active su micrófono, por favor. Así es, activo. Nosotros no debemos estar esperando que otros hagan por nosotros lo que es algo que tenemos que hacer nosotros. No es que debemos, tenemos que hacer nosotros mismos. Muy bien. Entonces, bueno, pues levantarnos en fortaleza, levantarnos en... Yo nunca olvidaré una prédica de mi pastor que decía, nos dijo, caben pozos. Muy bien. Porque a veces uno dice, no, todo está bien y yo pues ahí sobrellevo y sobrepaso la situación, por decirlo de alguna manera. Pero no, uno no sabe cuándo necesita ir a esas fuentes y beber de esa agua. Así que yo creo que este es el tiempo que, aunque en tu casa estén bien las cosas, aunque tú veas que las cosas no están crueles, es el tiempo donde debes ir a cavar pozos, hacer oraciones. Decía mi pastor ayer incluso también en la predica, no ser reactivos, es que decía mi pastor, que uno reacciona en el momento del problema, y si uno va y ora, va y busca, y va y, mejor dicho, yo ayuno, lloro, yo siembro, mejor dicho, uno que no hace. ¿Por qué no prevenir ese problema? Correcto. ¿Por qué no prevenir una oración cuando tenemos el poder y la autoridad delegada de parte de Dios? Porque el Señor dijo que nos ha dado poder y autoridad. Entonces, bueno, mi pastor, gracias por esta palabra y porque nos enseña. Qué bonito cuando nos enseñan y nos ponen en el campo de práctica. A decir, venga, a ver, vamos a orar. Y que no es vayan y hagan, sino venga y hacemos. Y eso es muy importante, que nosotros a nuestra familia también venga y hagamos. No simplemente, no nos echemos la carga de todos nosotros, sino enseñemos también a nuestra familia, a nuestros hijos, a ser valientes, esforzados, como dice la palabra. Un abracito, mi pastor, mil gracias. Mil gracias a todos los valientes del Señor que estamos allí. En esas oraciones están poderosísimas declaraciones, mejor dicho, y nos las dan en hojita, que es lo más chévere, y yo ya las estoy pegando aquí en mi casa. Así son 12 declaraciones que ya el Señor me colocó en mi corazón de que como viene un año nuevo, prontamente esas declaraciones, mejor dicho, reclamarlas para este tiempo. Mi pastor, un abracito. Amén, Sandrita. De igual manera, a su merced, gracias por su aporte. Mis amados, los queremos mucho, no lo olviden, no están solos. Les bendecimos y los esperamos esta noche, 7 p.m, y lleve la lista de su familia, por quienes quiere orar, a quienes quiere ver en el camino del Señor, y con mucho gusto también nos unimos a su oración para que Dios se glorifique. Mil bendiciones esta noche y mañana nuevamente 6 a.m. Feliz resto de día para todos. Que estén muy, pero muy bien.